pues aquí. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Israel, a su esposa, a sus bebas. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Y bueno, es un momento especial para que Dios hable a través de la vida de él como un testimonio importante, ¿no? Como algo bueno que Dios ha hecho en su vida, al igual que en la de muchos, pero de esta forma, pues bueno, es como Dios nos utiliza, ¿no? A través de las pruebas, de distintas situaciones, es que Dios habla a nosotros, ¿no? Y que también le es útil a otras personas. Entonces, de esta forma, pues bueno, le damos la bienvenida a Israel y bueno, vamos a darle el lugar aquí al podio a nuestro hermano. Bueno, ok, hermanos, es una bendición el poder estar con ustedes el día de hoy, y aquí en la iglesia presente, como a los que están a través de las redes sociales. Es una bendición también poder compartir a través de las redes. Hoy, quiero decir que para venir a dar este testimonio el día de hoy, fueron pruebas difíciles, hermanos. No crean que es fácil. Yo cuando empiezo a tener pruebas en mi vida, es porque va a haber una gran bendición. Cuando esto empezó hace aproximadamente, vamos a entrar, antes del testimonio, quiero dar una acción de gracias, porque hace como mes y medio empezaron los problemas en mi vida. Y como se los repito, cuando empiezan problemas en mi vida, es porque va a haber una gran bendición. Estaba parado en un alto en Vallejo y llega una camioneta por detrás y me pega. Dije, bueno, pues no pasa nada. Posteriormente, la próxima semana, cuando estoy en la moto, estoy parado en un alto totalmente y llega un carro por detrás y me pega y me bota como 2 o 3 metros más adelante. Y yo dije, a ver, Señor, ¿qué está pasando? Agradezco a Dios porque mi vida no fue tocada, a pesar de esos 2 accidentes no fue tocada, pero dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando algo? Y es cuando llega la invitación de mi hermano Kevin, del pastor aquí presente también, y digo, bueno, Señor, ok, ya vi por qué el enemigo empieza a atacar. Pero anteriormente, cuando venían pruebas a mi vida, ¿qué pasaba como cotidianamente? Uno, cuando pasan pruebas en tu vida, en vez de venirte a alegrar, ¿qué te pasa? Te pones triste, ¿no? No es agradable que te atropellen, no es agradable que empiecen a pasar pruebas en tu vida, pero cuando empiezas a tomar ese sabor y dices, bueno, Señor, si a ti te azotaron, si a ti te golpearon, si a ti te hicieron muchas cosas, ¿qué soy yo, alguien, un siervo inútil, para que me ponga ahora sí al brinco y diga, ¿por qué me están pasando estas cosas? Agradezco al Señor porque mi vida no fue tocada. Y hoy quiero empezar a dar mi testimonio con ustedes. Antes de empezar a dar el testimonio, quiero que reciban un fuerte abrazo de la iglesia Casa de Dios, Casa del Padre, de iglesias que están con nosotros, que saben que voy a estar en este lugar, que están orando, que han orado para poder desarrollar este testimonio. Ok, mi testimonio lo voy a partir en 3 partes. En mi niñez, en mi adolescencia y ahorita lo que estoy pasando en estos momentos. ¿Qué puedo decirte de mi testimonio? Mi testimonio, pues un joven que creció en una iglesia desde pequeño, un hombre que desde niño me enseñaron a hacer faenas en las iglesias, a barrer, a trapear, poner instrumentos, a tocar, a orar, a agradecer. Fue una infancia muy bonita para mí, rodeado de pastores. Gracias a Dios, la familia está constituida de pastores. De ellos son 3 pastores que están ejerciendo. Uno ya falleció, otro también que fue mi papá falleció. Más adelante voy a tocar ese tema. Y ahorita 2 pastores están ejerciendo en iglesias, en iglesia Fuego Restaurador y en iglesia Aliento de Vida. ¿Por qué te doy esta reseña de mi vida pequeña? Porque de mi niñez fue aprendiendo a través de las escuelitas que son muy importantes en la vida de un pequeño. Y hoy me doy cuenta como adulto qué tan importante es que los niños aprendan de la palabra de Dios a su modo y a su manera. Posteriormente, cuando voy creciendo en un ámbito cristiano como tal, como muchos lo llaman, cristiano de cuna, ¿no? Pero esto no te garantiza que tengas una vida verdaderamente con Dios, porque más adelante lo voy a tocar, voy desarrollando esto. Yo cuando empiezo a crecer, a los 12, 13 años, empiezo al ministerio de empezar a tocar en campañas en la calle, en campañas en las iglesias, en cualquier momento que me invitaban, íbamos y servíamos al Señor. Y ahí fue donde conocí a mi hermano Kevin, que está tocando el piano el día de hoy. Este hermano es de bendición y le decía, vamos, te invito. Y él me decía, vamos, te invito. Y así empezó nuestra amistad.
Por eso es importante las amistades dentro de la iglesia, amistades sinceras, amistades de verdad, amistades que te quieren saliendo de la iglesia y dentro de la iglesia. Empezamos ese ministerio de alabanza, de adoración, adorábamos a Dios, estábamos. Era hermoso pasar esos momentos en la iglesia, pero ¿sabes? En mi adolescencia yo me desvié. Empiezo a tomar actitudes de rebeldía, actitudes de querer vivir mi vida, actitudes de, pues papá, ya soy adolescente, yo tomo mis decisiones como según todo adolescente que cree que es perfecto, voy a tomar mis decisiones. Mi papá me empieza a dejar, empiezo a conocer el mundo en la preparatoria, empiezo a conocer drogas, empiezo a conocer a malos amigos, empiezo a conocer alcohol, empiezo a conocer esas cosas que hoy me avergüenzan, porque puedo decir, ¿cómo un niño que creció dentro de una iglesia, cómo se desvía? Desgraciadamente lo hizo, hermanos. Y no me siento orgulloso de eso, porque al contrario, yo como un niño que creció dentro de la iglesia, debía haber seguido el camino de Dios, pero bueno, hay cosas que uno toma la decisión y Dios es un caballero, ¿eh? Dios te va a dejar tomar tus decisiones a ti. Si tú dices, yo me quiero ir por la derecha, te vas a ir por la derecha. Si yo me quiero ir por la izquierda me voy a ir. Pero Dios es un caballero. Y esta es la parte que me gusta. Esta es la parte que me gusta de Dios, que siempre ha respetado mis decisiones, pero las consecuencias yo las he pagado. Ya cuando empiezo a crecer, empiezo a conocer el mundo, me empiezo a desviar, nada más iba a la iglesia por hacer presencia. Nada más cada domingo iba por cotidiano, por una tradición, por nada más ir. Cuando yo empiezo a tener esta doble vida como cristiano, de ir a la iglesia, pero estar pecando fuera, empieza a haber consecuencias. Empieza a haber consecuencias graves, consecuencias que me empiezan a traer daños en mi salud, daños en mi mente, daños en mi corazón, daños en mi familia. Cuando empiezo yo a tener este abandono de la iglesia, creí que todo era bonito, que todo era padre. Decía, mira, esto está más divertido que estar dentro de una iglesia. Equivocado estaba, hermanos. Equivocado estaba de esto. Posteriormente, vamos a otra etapa de mi vida. Me quiero ir un poquito rápido para que... Es muy extenso todo esto, pero quiero tomar partes esenciales de mi vida. Cuando yo tengo aproximadamente 23 años más o menos, en esta época mi padre y mi madre se separan. ¿Qué pasa en mi vida cuando hay una separación? Cuando tú tienes un hogar perfecto donde papá te ama, donde mamá te quiere, donde cada domingo comíamos juntos, entre semana comíamos juntos, salíamos al cine entre semana, una familia que yo la consideraba una familia que los demás me decían, hermano, tienes una familia perfecta. Y me sentía muy bien dentro del hogar. Pero ¿qué pasa? Papá y mamá se separan. ¿Qué pasa en ese momento cuando mis papás se separan? Empieza a entristecer mi corazón. Empieza mi corazón a desfallecer. Empiezo a tener consecuencias las cuales nunca supe manejar. ¿Por qué? Porque todo me lo quedé en mi corazón yo. No hablaba con Dios, que es una cosa muy importante que tenemos que hacer, hablar con Dios. No hablaba con mis amigos, no hablaba con personas de ningún lado. Y me empiezo a tomar ese dolor de mis padres, de esa separación. ¿Y qué es la consecuencia de esa separación de mis padres? Que yo, al no apegarme a Dios, empiezo a tener una depresión fuerte. Y puedes decir, ¿cómo? Tú puedes decir, hermano, ¿cómo un cristiano puede tener una depresión? Sí, claro, puedes tener una depresión si tú no te acercas a Dios. Cuando yo empiezo a tener esa depresión, empieza a haber consecuencias en mi cuerpo, en mi mente. 3 veces traté de suicidarme. 3 veces traté de suicidarme, una por medio de ahorcarme, otra por medicamento, y la otra quise aventarme de un puente y que mi vida acabara. Gracias a Dios, bendito sea Dios, y le agradezco mucho a Dios que ninguna de esos 3 intentos de suicidio permitieron que yo los finalizara. Cuando yo empiezo a crecer con depresión, que fueron aproximadamente como 6-8 meses de depresión, ya yo estaba casado con mi esposa. La importancia, esto quiero recalcar, la importancia de que una compañera tuya, de tu esposa, te ayude a salir adelante. Yo recuerdo que fui a psicólogos, fui a psiquiatras, ninguna persona me pudo ayudar. Muchos hermanos dentro de las iglesias decían que estaba endemoniado, lo cual no era, simplemente era una depresión, la cual no supe manejar.
y mi cuerpo explotó totalmente. ¿En qué? Que perdí el habla, hermanos. No podía ni leer. Tú me ponías un libro, la Biblia, lo que tú quisieras, y no podía leer. Y en los momentos cuando yo tuve mi incapacidad de esta enfermedad, ni podía firmar. Mi esposa me llevaba al banco y ella firmaba. Yo no podía ni bañarme solo porque no coordinaba nada. Vivía en un sueño. Yo recuerdo que a las madrugadas agarraba y me ponía en la ventana y me ponía a ver la luna. Pasaban las horas. Ya cuando sentía yo en mi depresión, ya había amanecido. Tanto fue mi depresión que, como lo repito, quise quitarme la vida 3 veces. Bendito sea Dios que no llegó a concluir eso. ¿Por qué te platico esto, hermano? Porque Dios es tan bueno que nunca te va a dejar. Ya sea en drogadicción, ya sea en depresión, ya sea en separación, ya sea en cualquier lugar que tú vayas, Dios siempre va a estar contigo. Gracias a Dios salí de esa depresión, que ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni el clonazepam, ni el diazepam, porque ya me habían hecho estudios y me dijeron los doctores que tenía que tomar clonazepam, lo cual no me hacía nada de efecto. No, y después posteriormente me dieron diazepam en gotas, eran aproximadamente 6 a 8 gotas, las cuales no me hacían efecto ninguno. Yo seguí mi depresión. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el enemigo te quiere acabar, te va a humillar hasta lo más que pueda. Gracias a Dios hoy te digo que el dictamen que los doctores me dieron, que tenía que usar clonazepam y diazepam durante toda mi vida, hoy no necesito ni una gota. Hoy no necesito ni ninguna pastilla, no necesito un medicamento. Bendito Dios, hoy soy padre de 2 hijas, tengo una esposa, tengo un trabajo estable. Como tú me ves, puedo hablar bien, puedo tener una adicción que puedo decir, gracias Dios, gracias papá. Esto fue muy bonito durante 5 años aproximadamente. Posteriormente, una vez más, Israel se aleja de Dios. Se aleja de Dios cuando ya fue sanado, y quiero darte esa parte donde Dios me sanó, antes de que entre al otro punto. Cuando Dios me empieza a sanar de todo esto, que ni el médico, ni psiquiatra, ni psicólogos, ni aún hospitales de psiquiatría que aún me rechazaban, me decían, no, es que ya no podemos hacer nada por él. Dios vino a sanar. ¿Cómo fui sanado, hermanos? Ahí quiero darte el testimonio del poder de la palabra. El poder de la palabra. Mi esposa, nuevamente digo, qué importante es que una esposa esté a tu lado. Qué importante, los que somos casados, que una esposa te ayude. Porque ella pudo haber renunciado y decir, ¿sabes qué? Estás mal, estás enfermo, yo me voy y sigo mi camino, y ahí te quedas tú con tu loquera. Pero sin cambio tuvo paciencia. ¿Cómo fui sanado yo en ese aspecto, hermanos? Ella empezó a leerme la Biblia. Dicen que sus palabras son vida para nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Y empezó cuando, desafortunadamente, cuando dejamos todo a un lado y empezamos a tomar al principal, que era Dios. Dios empieza a transformar mi vida a través de salmos. Mi esposa me leía salmos y yo empecé a sentir paz. Le decía, léeme más, léeme más. Recuerdo que me acostaba en sus piernas, reposaba, y agarraba y me empezaba a leer salmos. Un salmo, otro salmo, otro salmo, otro salmo. Y sabes, gracias a eso pude tener mi sanidad. Eso agradezco mucho a Dios, porque puso a esa persona tan especial que es mi esposa para que me leyera los salmos. Gracias a Dios, Dios fue tan bueno que salimos de eso. Saliendo de eso, mi esposa y yo, más bien yo como mala cabeza del hogar, dije, vamos a tomarnos un descanso, Cristina. Vamos a dejar de ir a la iglesia por ciertas situaciones que hubo, y dejamos y nos alejamos otra vez 8 años de la iglesia. Durante esos 8 años empezamos a vivir, empezamos a salir ella y yo juntos, salíamos a tomar, salíamos a beber, en vergüenza lo digo, hermanos, pero quiero que te des cuenta que esas vergüenzas que antes tenía, hoy las puedo dar como testimonio. ¿Para qué? Porque sé que muchos pueden estar pasando esas cosas, que tú puedes venir a la iglesia, tú puedes estar según en un lugar
tranquilo, pero sé que a veces llegas a tu hogar y entra la depresión, entra la tristeza, pero quiero darte la solución, y la solución siempre va a ser Dios. Siempre va a ser la medicina para tu vida, siempre va a ser la medicina para tu hogar, va a ser la medicina para tu economía, para todo lo que tú hagas. Dios siempre tiene que ser lo principal. Posteriormente de ese alejamiento que tuvimos mi esposa y yo, por ciertas heridas y por ciertas situaciones que yo le decía, ahora las vemos y son inmadurez. ¿Por qué? Porque empezamos a regresar a la iglesia y la gente nos veía mal. A lo mejor hasta a veces siento que la gente nos veía mal o hablaba de nosotros, pero nosotros nos tomábamos esa actitud y decíamos, es que están hablando mal, mejor vámonos. Y nos alejamos de Dios sin saber que Dios no es las personas, no es un lugar. La iglesia, Dios es una relación, tú y Él personalmente. Posteriormente, bueno, ya nos alejamos y todo. ¿Cómo Dios me vuelve a empezar a llamar una vez más? Una vez más Dios me empieza a llamar Israel, siempre con lazos de amor, siempre Israel, regresa, Israel, ven. Pero el Israel terco no quiso regresar. Posteriormente tuve algo que dolió mucho a la familia. Tuve un proceso yo en Barrientos, tuve un proceso yo en la cárcel. Regreso a la iglesia y cuando regreso a la iglesia empiezo a ver otra vez trabas, y yo dije, ¿qué pasa? Y de repente yo tengo un lunes por la mañana me levanto con la actitud de ir a trabajar. En ese tiempo te platico que tenía un excelente trabajo, tenía una excelente economía, según yo todo estaba funcionando bien y a veces decimos, cuando las cosas están funcionando bien decimos, Dios está conmigo, ¿no? Pero ¿qué pasa ese día? Me detienen a una cuadra de mi casa, me llevan, vamos al MP, empiezan las averiguaciones, todo eso. Dije, bueno, te voy a salir. Mi familia también dijo, pues salimos, ¿no? Empezamos a dar dinero, empezamos a dar dinero. ¿Y cuál? Yo llego a los 3 días, más o menos en un 4 a 6 de julio, recuerdo, llego a Barrientos. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? El abogado me decía, posteriormente va a salir, a la primera audiencia va a salir. Y yo, Israel orgulloso, Dios empieza a tocar la vibra del corazón. ¿Por qué? Porque es Israel orgulloso de que tenía un buen trabajo, tenía una buena estabilidad, tenía buena casa, tenía una buena esposa, tenía todo bien. Dice la Biblia, al que se exalta y al que se humilla. Y Dios empezó a tratar en mi carácter, en mi orgullo, el decir yo tengo todo, el no necesito de nadie, el todo lo puedo. Empiezo a caer en ese proceso. Cuando empiezo a caer en ese proceso ya en Barrientos, directamente me mandan al dormitorio 6. En Barrientos el dormitorio 6 es lo peor, hermanos. Porque están revueltos los que están siendo procesados y los que ya no tienen una conducta muy mala, empiezan a ser procesados. Hay celdas de castigo, son 2 pisos, no ves nada alrededor, no hay nada que veas carros, no ves luces, no nada, es un lugar horrible. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Israel, siendo una persona muy agresiva, siendo una persona de que nadie me va a decir nada, Dios le empieza a tratar su carácter. Hay situaciones de la vida que no nos gustan a nosotros. Yo sé que ya nadie se lo deseo que caiga en la cárcel. Pero bueno, Israel en su orgullo cae en ese momento por consecuencias de su vida, por consecuencias de sus actos, empieza a caer. Me decían los abogados, la primera semana sales, dije, bueno, está bien, no pasa nada. 1 semana, 2 semanas. Te voy a contar un poquito del proceso que yo tuve ahí. ¿Cuál fue el proceso que Dios empezó a formar mi carácter? Cuando tú entras a esos lugares, pues es horrible. Te empiezas a valorar todo. Empiezas a valorar vestimenta, comida, libertad, amigos, una cama limpia. Es de los lugares más horribles que pueden existir en esta tierra, te lo puedo decir. Ahora que llego, empieza a haber golpes. No llegué, como dicen, apadrinado, no llegué por nadie. Me dijeron, ¿conoces a alguien? No. Me dicen, ¿dónde vives? Yo, en Valle Dorado. Aquí hay muchos de tu zona. Y sí, cuando empecé a ver, había muchos de aquí de la zona. Allá en Barrientos, Valle Dorado, es un lugar que es muy respetado por todos los problemas sociales que tenemos aquí. Empiezo a ver
no conozco a nadie, nada más los conocía de vista. ¿Cuál es el proceso que empiezo a pasar? Empiezo con la fajina. La fajina, hermanos, es algo muy horrible. Te ponen a limpiar el piso con una cobija. Mientras tú estás limpiando, te empiezan a golpear. Golpes, golpes, golpes y golpes. Te levantan a las 6:30 de la mañana, 6, y hasta las 10, 11 te empiezan a dejar como que medio descansar. Y eso, si gustan. Si no, hay otras cosas, castigos que no puedo mencionar aquí. Hay cosas muy fuertes que pasé que no puedo mencionarlas. Son demasiado fuertes, pero de todo eso aprendí, hermanos. Y tú dices, ¿cómo puedo pasar un cristiano esas cosas en una iglesia? En una cárcel. Dentro de las cárceles hay iglesias. Y yo veía a mis hermanos que alababan y adoraban y decía, pues écheme la mano, écheme un palito, ¿no? Pero no se metían. ¿Por qué? Porque entiendes que cada persona tiene que pasar un proceso. En ese proceso, cuando fui golpeado, que aproximadamente no comí como 2 semanas, mi alimento fue el agua. De hecho, yo recuerdo que no es como lo platica la gente que dicen, ahí tienen sus 3 comidas. Sí hay 3 comidas, pero la comida no es agradable. Ahora, tú tienes que tener un plato. Te voy a cortar la importancia de tener un plato, porque si tú no tienes plato ahí, no te sirve. No es como las películas que vas y en un pasillo te metes y te formas, te dan tu charola y te sirven y ya te sientes y comes. No. Llega una olla grande, llamada al rancho, te sirven, pero cuando pues, tú llegas sin nada. Yo llegué sin nada, yo llegué sin ropa, sin nada. El momento de llegar fue una parte traumática para mí, porque llego al momento de la entrada y te desnudan todo. Y te dan una ropa con un olor que es horrible el olor. Es horrible el olor. Entrando a ese proceso, pues empiezan a golpear, empiezan a insultarte. Como te lo mencioné anteriormente, un plato es muy necesario para que te den comer. Si tú no llevas plato, te pierdes la comida. Y tú dices, ¿de dónde saco un plato aquí? Ok, quiero compartirte cómo conseguí un plato. Para que sepas la importancia de que cuando tú te sientes a comer, es una bendición de Dios. Voy a la basura, agarro un bote de 3 litros de Pepsi, lo corto y ahí fue donde comía y me lo guardaba. Y hasta maldosa es la gente, ¿por qué? Porque te lo quitaban y lo aventaban. ¿Para qué? Para que no comieras. En esas 2 semanas de prueba, yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre el por qué, por qué, por qué. Y no lo entendía. Esas 3 semanas sobreviví con pura agua. Aprendí a valorar un jabón, un baño, unas calcetas limpias, unos tenis cómodos, una camisita, ropa limpia, cosas que cotidianamente nosotros tenemos que no le damos ese valor tan importante. Cuando yo empiezo a valorar todo eso y empiezo a decir por qué, entiendo tu orgullo, Israel. ¿Por qué, Israel? Porque tú eres orgulloso. No te gusta ni una arruga en tu camisa. ¿Por qué? Porque tú pensabas que con tu dinero podías comprar todo. Podías comprar comida, podías tener la mejor ropa, podías tener todo. Ahora, aprende este proceso. Cuando empiezo a entender ese proceso, empiezo a decir a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre, como todo cristiano, el por qué, ¿no? Empecé a pasar esas dificultades. Tanto fueron los golpes en mí que perdí la sensibilidad de mis piernas. No me podía levantar. De hecho, para cuando me llamaban en la mañana para hacer otra vez los ejercicios y la limpieza del lugar o dormitorio que estaba, me tenía que arrastrar. Yo recuerdo que en esa celda que estábamos éramos como 46 personas en un lugar de 3 metros por 3 metros, yo creo. Unos dormidos con los pies de los otros enfrente, otros abajo de unas como planchas, otros en hamacas, otros en el baño. Estamos pegados, o sea, el dormir ahí es incómodo. Oler a tus compañeros es horrible. Luego muchos de ellos llegaban drogados. Sí, era muy horrible poder dormir, no podías dormir. Y luego con ciertas enfermedades que tienen ahí, hay una bacteria que se llaman, son como ácaros, son como piojos blancos en tu ropa que te pican y tú te rascas y entre más te rascas más se te corre la infección. Es horrible. ¿Por qué te comento esto? Porque a veces nosotros como cristianos decimos, ay, voy a ir el domingo, ya estoy desesperado, ay, a ver a qué hora termina el hermano.
sin saber que es una bendición poder traer una ropa limpia, unos zapatos deliciosos, unas calcetas que te abrigan. Ya cuando empiezo a tener ese proceso, yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando empiezo a perder la sensibilidad y a levantarme yo a las mañanas siempre arrastrándome para la celda, para agarrarme de los barrotes, levantarme y a seguir. Y era golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y yo ya en verdad, también llegó ese momento de suicidarme. Decir, aquí mejor me voy a suicidar y que se acabe todo este tormento. Esto empieza a pasar, pero cuando empiezo a entender el propósito de Dios en ese lugar, empiezo a decirle a Dios, ¿para qué? Cambio mi por qué para un para qué. Cuando yo empiezo a decir un para qué, empieza a cambiar mi vida así, mira, totalmente. Me cambian de ese dormitorio horrible, me llevan a otro, llevándome al otro, pues ya tengo una cobija para taparme. Tengo gente que pues ya más o menos empieza a convivir, te empiezan a cuidar. Y empecé hasta a comer ya, a comer todos los días, mis 3 comidas, lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo importante de esto? Cuando empecé a entender el propósito. Cuando yo empiezo a entender el propósito de Dios en ese lugar, yo cuando llegaba mi mamá y mi papá al lugar de visitas, decía, ya no aguanto. Y una cosa que me aguantaba mucho era llorar. Yo soy de las personas que mis lágrimas se derraman mucho, mucho. Y en ese lugar te decían, cuando venga tu visita, no queremos ver ni una lágrima tuya. Y veía en casos que cuando lloraban, al regresar a tu dormitorio, les pegaban horriblemente. Y te aguantabas. Y me decían, ¿cómo estás? Yo, bien. ¿Cómo estás? Bien. Pero sin saber por dentro que estaba destrozado. Cuando mamá empieza a llevar mi comida, empieza a llevarme el alimento, dices, qué delicioso es poder comer unos frijoles tan deliciosos, una sopa tan rica, un pedazo de pan, una tortilla, un pedacito de carne, la fruta es muy codiciada ya, ¿eh? No cualquiera puede comer fruta. Cuando empiezas a valorar todas esas cosas, empiezo a agarrar el sabor, dije, bueno Dios, ok, vamos a cumplir el propósito. No me quiero enfocar tanto en eso. Y dije, vamos a cumplir el propósito. ¿Cómo empiezo a cumplir mi propósito en la cárcel? A pesar de los errores, yo decía, es que me decían, ¿por qué delito vienes? No, pues vengo por tal. Me decían, ¿y si lo hiciste? Y sabes que te voy a decir una cosa, todos en la cárcel son inocentes. No hay culpables. Hay uno que otro que sí dice, sí, yo cometí asesinato, yo conocí secuestro, yo cometí esto o lo otro, son muy sinceros. Pero la mayoría lo niegan. Cuando yo empiezo a conocer a esa gente, empiezan a decirme, es que tú te ves diferente, eres diferente, tú no embonas en nosotros, porque estás aquí. Y empiezo a agarrar el propósito de Dios. Cuando empiezo a conocer un pastor que se llama Pastor Zarza en la iglesia, en la cárcel hay iglesias. Yo conocí, hay 3 iglesias. De esas 3 iglesias yo me voy a una que no tenía nombre. No tenía estructura, no tenía nada. Que el pastor que ahí tomó ese lugar, le dijo el otro pastor que salió de la cárcel, le dieron la libertad, afortunadamente, y le dijo a esta persona, hoy tú eres el miembro más adecuado, te vuelve pastor. Imagínate, hermano, que te dijera tu pastor, hoy te vuelves pastor, ¿qué harías? Un gran reto, ¿no? Y ya cuando empieza el pastor Zarza a tomar el lugar como pastor dentro de esa iglesia, empiezo a hablar con él, un buen amigo mío, que lo quiero mucho. Empezamos con 8 agentes a trabajar. Ahora quiero platicarte el gran honor que tú tienes de estar en una iglesia, hermano. Hoy aquí tenemos un techo, ¿no? Tenemos sillas, tenemos instrumentos, tenemos adoradores, tenemos levitas. Tienes un pastor que sabe mucho. Pero ¿sabes allá? ¿Los cultos cómo son? Al cañón del sol. No hay bancos, no hay sombra. Y mientras tú estás adorando a Dios, la gente alrededor pasa y se burla de ti. Te puede aventar cosas, te puede aventar agua. Y tú tienes que estar concentrado en la palabra de Dios. Recuerdo que para poder nosotros bajar a ese lugar de adoración, de reunión, tenemos que pasar una lista. Tenemos que pagar esa lista. Y aparte tenemos que pagar para salir de esas rejas y tomar ese lugar.
O sea, imagínate, tenías que pagar por ir a la iglesia. Tú y yo aquí tenemos la oportunidad, y hermanos que están en las redes, de poder ir a una iglesia. ¿Cuál es tu pretexto ahora? Cuando empezamos a manejar esto, el pastor Sarce y yo no dije nada, yo les empecé a ayudar, empecé a hablar con él. Yo no dije, vengo de iglesia tal o vengo de esto, yo conozco de esto, porque tenía vergüenza por las consecuencias de mis pecados. Él empieza a trabajar conmigo, empezamos a hablar, empezamos a trabajar con esa iglesia, pequeña iglesia. 8 agentes éramos. Para no hacerte cuento tan largo, empezamos, me invitó a predicar, mi primer predica. Ahí empiezo a hablar de Jesús cuando está en la cruz, cuando Él está siendo asesinado, culpado, se hizo maldito por nosotros. Y creo que todos los que estaban en esa casa se empezaron a identificar y empezaron muchos a llorar. Empiezo a hablar de ese amor de Jesús, que aunque Él estaba en el punto de la muerte y estaba desangrado, ¿qué le dijo al que estaba a su lado? De cierto te digo, ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una persona que era pecadora, una persona que estaba destinada a una muerte, le dijo al Señor, hoy estarás conmigo. Empiezo a dar ese mensaje, la gente empieza a llorar, empieza todo. Y cuando veo, tengo 2 personas atrás de mí burlándose. Y esas personas eran muy identificables porque ellos creían en la muerte. Y se empiezan a burlar. Pero con el proceso yo empecé a seguir predicando, hablando. Y ya cuando termino la prédica y cuando empiezo a decir que Dios los ama, sin importar todo lo que hicieron en su vida, en un momento, si ellos se arrepienten, Dios los puede tener con ellos en el cielo. Esas personas se agacharon y estaban recibiendo la palabra. Posteriormente, cuando salimos de esa prédica, me los encuentro en el pasillo y empiezo a hablar con ellos y me dicen, ¿sabes qué, Isra? Yo conozco de Dios, pero me alejé por esto y por esto. Y yo, ¿por qué no regresas? No soy digno, pero con lo que tú dijiste me hace ser digno. Pero tú sabes que tengo una reputación y no me puedo vencer. Pero lo que tú dijiste fue muy cierto y me lo llevo en mi corazón. Y dices, wow, dices, qué bonito. Cuando empiezo a tener apoyo de las iglesias aquí afuera, quiero agradecer a muchas iglesias que estuvieron, como ustedes, orando. Sé que las oraciones de muchos que estuvieron ahí orando un día tras día, me respaldaban mucho ahí en la iglesia. Sentía la fortaleza de ustedes allá. Empezamos a hacer un ministerio allá. Empecé a regalar. ¿Qué te imaginas que empecé a regalar? Te voy a decir que empecé a regalar calcetas, un jabón. Yo recuerdo que los días de visita llegaba mi mamá y me llevaba una bolsota. Y dice, ¿qué traes? Cumple tu ministerio, hijo. Porque les empecé a decir que yo cuando estuve al principio no tenía ni un jabón. Dice, pues vamos a regalar jabones. Y empezamos a hacer jabones en una bolsita con un versículo. Cosa que tú y yo tenemos en el baño, tenemos en la despensa ahí como 10 o 15 jabones. O unas calcetas. Empezamos con ese ministerio. Empecé a regalar jabones, calcetas. Me empezaron a llevar Biblias también. Ahora sí te puedo decir que mi madre y mi padre nos convertimos en traficantes de Biblias, porque no puedes meter Biblias a la iglesia, a las cárceles, ¿eh? No es muy fácil meter Biblias, no es muy fácil meter todo eso. Y me veías tú el día de mi visita, llegaba mi papá, mi mamá, comíamos bien felices, contentos, compartíamos el pan con los demás, y al momento de subir, cuando ellos iban, empezaba yo, toma, te mandaron esto. Y pues se quedaba así, pues aquí no se regala nada. Toma, te lo mandaron. ¿Quién te lo mandó? Te lo mandan de parte de la iglesia. Y veían el jabón, decían, sí me hace falta. O a los que veía más barbones, mira, tu jabón y tu rastrillo. ¿Quién me lo mandó? Te lo mandó la iglesia. Y ahí no pronuncié ninguna iglesia en un nombre, no pronuncié alguna denominación, no pronuncié nada de ellos. Decía, la iglesia. Jesús te ama. Con eso era suficiente para que ellos decían, no creo que nadie me ame. Pues quiero decirte que hay alguien afuera que te mandó este jabón y este rastrillo. Y lloraban. Y tú puedes decir, ¿cómo un jabón puede evangelizar? ¿Cómo un rastrillo puede evangelizar? ¿Cómo unas calcetas puede? Ahí te das cuenta de cómo Dios nos ama a nosotros. ¿Cuántos calcetines tienes en tu cajón? ¿Cuántos rastrillos tienes?
Empezamos con ese ministerio, empezamos a regalar cosas. Posteriormente, para más adelante, ¿cómo empezamos con esta iglesia? Este pastor me decía, es que tengo el deseo de una guitarra. Pues vamos a ver cómo la metemos, porque no es fácil meter una guitarra. Recuerdo que ese día llegó mi mamá con una bocina y un micrófono. Y tú decías, ay Dios, ¿cómo le decías? Porque según pedimos permisos para meter bocinas, para meter cosas, no se podía. Y cuando veo que mi mamá llega con una bolsa de comida y lleva abajo la bocina, y pues desafortunadamente tuvimos que caer en la mordida a las personas que dejan pasar, para que dejaran pasar esa bocina. Bien has visto, hermano, la primera prédica de este hermano me quedé impactado. Con una bocina pequeña, o sea, no te estoy diciendo una bocina grande, una bocina pequeña con su micrófono. Y que le digo, pastor, zarza, lo que le manda a la iglesia allá afuera, siga haciendo, esforzándose y siga siendo valiente. Que saca su bocina ese domingo, recuerdo, y que empieza a predicar. Y todos los demás se quedaban así, pues, ¿de dónde sacó la bocina este? Y empezamos a ver, él empezó a predicar fuertemente, con una pasión, que yo me quedé, wow. Como si estuviera predicando con un equipo lineal, como si estuviera predicando en un estadio gigante. Y dices, wow. Y en ese momento se empieza a agregar a la iglesia. Más, empiezan a llegar otros, empiezan a llegar otros. Y posteriormente me dice, ¿qué vamos a hacer, Israel? ¿Qué más vamos a hacer? Yo digo, hermano, vamos por partes. Vamos a empezarnos a unir como iglesias. Y empezamos a hablar con el otro pastor de la otra iglesia, con el otro. Y cuando empezamos, nos empezamos a unir. Empezamos a dejar esas distancias de iglesia de que, esta iglesia, de tal lado, eran 3 iglesias. Decimos la iglesia de arriba, la iglesia de medio y la iglesia de abajo. Yo estaba hasta la iglesia de abajo, Y nos empezamos a unir. Empezaron a quitarse esas rencillas entre pastores. Que si tú, que si no, que si esto. Y empezamos a unirnos. Dios empieza a obrar grandemente en esa iglesia, yo recuerdo muy bien. Y yo recuerdo que cada momento que, cada domingo se empezaron a juntar, decían, ok, a mí me toca a las 11 mi culto. Ok, ya terminé mi culto, a ti te toca a las 12. Subimos rápido y agarraba su bocina y le subía al otro pastor. Y el otro pastor predicaba con esa bocina. Y no, pues aquí ya termina. No, pues al cuarto para la 1 es mi culto. Ya mientras estaba predicando el otro pastor y ya estaba con el último final, subía la bocina al otro dormitorio. Y esa bocina estaba de arriba para abajo y era utilizada. Ahí me di la importancia de cuál importante es estar las iglesias unidas. Qué tan importante es que como iglesia estemos unidas. No importa que sea la iglesia de abajo, la de en medio, ninguna de ellas. Todos tenemos que estar unidos. Y regresando al tema de los calcetines, de los jabones, empezamos con 10, me empezaron a llegar 30, después 50, después ya aparecía ropavejero con mi costalote y repartiendo a todos lados. Y me metía al dormitorio 1, al dormitorio 2, subía, bajaba, y me decían ya luego, oye Sirra, ¿ahora qué me mandaron allá afuera? Mira, te mandaron tus calcetas, Dios te sigue amando. Agradéceles, diles que estamos agradecidos. Y las iglesias de acá afuera que me estuvieron apoyando, tú decías, ¿cómo una calceta con un versículo pueden hacer cosas y pueden cambiar la vida? Pueden hacerlo. Yo me recuerdo que muchos agarraron y me decían, ¿ahora qué Dios me va a hablar? Agarraban su versículo, no sé si han visto como unos posting que traen como unos versículos y unas ovejitas, cruces, cosas así que venden en las librerías cristianas. Decía, a ver, vamos a ver qué me va a hablar. Y agarraba y no era como que fuera de suerte, agarraba y le daba, Dios te va a hablar con esto. Y decía, sí, necesitaba este versículo, porque me siento decaído, me siento mal. Y empezó ese movimiento y ya me empezaron a conocer más todos los demás. Posteriormente me invitaron a otro lugar a predicar, otro hermano, pues así. Y pues había una bendición tan grande, ya hasta cada sábado me esperaban con todas las cosas para subir y repartirlas. Pero ¿qué pasa? La prueba una vez más en ese lugar. El pastor que te digo, el pastor Zarza, agarra y dice, hoy tengo audiencia Israel, quiero que oren por mí. Perfecto, hermano, vamos a orar. Nos pusimos a orar por todo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este pastor cuando regresó de su audiencia? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo qué te imaginas? Libertad. No, hermano. Me hubiera encantado, hermano.
Imagínate que te lleguen con la noticia de tu sentencia son 55 años. 55 años más en este lugar. Y yo dije, ching, ¿qué le digo a mi hermano? ¿Qué le digo a este pastor? Y bien contenta me dice, y con lágrimas, me dice, Isra, ¿qué crees? 55 años más. No supe qué decir, me quedé callado y me dice, pero ¿sabes qué? 55 años más de servicio en esta iglesia. Es donde te quedas aprendiendo de los pastores de allá que dices, no la hagas. Desperdiciamos tanto tiempo en no querer ir a la iglesia. Desperdiciamos en tanto tiempo que decimos, llevamos 1 hora a la iglesia. Ya me quiero ir porque dejé los frijoles en la olla. Porque van a venir mis hijos a visitarme. Sin saber que el domingo es de quién. ¿A quién le pertenece? Y el día es las 24 horas, no nada más horas. Mientras las iglesias están peleando que por quién tiene la mejor alabanza, quién tiene el mejor predicador, quién tiene el lugar más grande, quién tiene el lugar más bonito. Allá hay pastores que están sufriendo. Ese pastor fue abandonado por su esposa, Se quedó sin esposa, sin hijos, no hubiera nadie que le mandara dinero y él tenía que trabajar ahí mismo para suplir. Y a pesar de que le dijeron, hoy tus sentencias son 55 años, él dijo, con lágrimas, o sea, porque no es fácil, él dijo, Isra, me voy a quedar a trabajar otros 55 años aquí. Wow. Por eso a ese pastor lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Pero cuando tú dices a Dios, ok, te obedezco, Dios empieza a hacer los milagros. Posteriormente, como al mes, 1 mes y medio, estamos hablando, dice, tengo mi audiencia de apelación. Dije, ok, pastor, vamos a ver qué Dios dice. Y empezamos a orar de nuevo y dije, ay, Dios mío, Señor, tú haz un milagro, tú haz la obra. Esos 55 años se volvieron en 15 años. Él contento dice, Isra, 15 años nada más, y ya llevo 8 aquí. Me falta la mitad. Vamos a seguir alabando y adorando a Dios. Recuerdo que agarró su guitarra, que no tenía 6 cuerdas, tenía 4 cuerdas. Nos fuimos, nos sentamos en un lugar cualquiera y empezamos a alabar a Dios. Y nuevamente las burlas estaban alrededor. Es cuando empieza a comprender cuán grande es Dios. Posteriormente yo empiezo con mi proceso, me viene la primera audiencia, segunda audiencia, tercera, y me dicen, ¿sabes qué? Te vas a quedar a tu proceso. No sabemos si puede ser 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos porque es variable. Que dije, bueno, fue cuando empecé a comprender y dije, Dios, mientras yo esté aquí, tú preocúpate por mi familia, por mi esposa, por mi hija pequeña. Porque esa es mi preocupación principal. Decía, mi hija, mi esposa, mi hija, mi esposa, mi hija, mi esposa. Pero Dios tuvo misericordia de ellas y Dios las sustentó cada día. No las dejó. Y a mí me dio muchas cosas allá adentro. Cuando empiezo a decir, Dios, me pongo en tus manos. No es mi abogado, no es el dinero, no es nada que yo tenga, que sea tu voluntad. Yo me acuerdo que mi oración que le dije más sincera, yo le dije, Dios, tú sabes que yo no estoy a gusto en este lugar. Tú sabes que me gusta predicar, tú sabes que estoy bien con los hermanos, tú sabes que estoy guardando mi testimonio, tú sabes que estoy aquí para servirte. Pero sabes, Señor, quiero estar con mi familia. Pero si es tu voluntad que yo me quede aquí, tú dame la paz, dame la fuerza y la fortaleza. Pero tú sabes que mi corazón, yo quiero estar con mi familia. Cuando dije eso, ¡pam! Toda barrera, toda reja, toda cosa, todo impedimento, se empieza a quitar. Empiezo mi audiencia, Dios empieza a obrar. Mi defensa fue tan fácil que cuando mi abogado le dice en mi última audiencia,
que tenía para saber, para ser sentenciado o para ser libre, le dice mi abogado a la persona esta que me estaba acusando, le dice, ¿a usted le constan los hechos? Y la persona que me estaba acusando dice, no, a mí no me consta. Y fue todo lo que dijo mi abogado. Y yo me quedé, ¿a poco todo este proceso pasó para que me defendieras así? Yo así enojado, les puedo decir, enojado. Dije, pues habla más, dimos argumentos, no sé, habla más. Pero yo dije, fue cuando aprendí a callar yo. Y en ese momento cuando dice el juez, bueno, ya termina todo el desarrollo y me dice, absuelto. Cuando dice absuelto, respiré. Dije, Dios, eres grande y maravilloso. Dije, ya cumplí mi propósito aquí. Para esto, antes de esto, se organizó un culto unido. Yo recuerdo que se organizó un culto unido de todas las iglesias de ahí, y aproximadamente eran como 200 en un auditorio, 200 cristianos. Y en ese momento cuando estamos adorando, alabando, una adoración tan hermosa, hermanos, tan linda, con guitarra nada más de madera, yo agarré y dije, bueno, pues ya es las 1:20, a la 1:30 es mi audiencia, me tengo que subir, me bajé, dejé adorando, no me quería bajar porque estaban adorando los hermanos con una impetud que tú no te imaginas, o sea, derramando su corazón, aún siendo ellos presos, era una gente muy libre. Cuando voy y me regreso y los veo a los pastores ahí abrazándose, a los hermanos despidiéndose unos a otros, a lo mejor a los hermanos que tenían diferencias, dándose un abrazo, dándose la mano, y pues gracias a las personas de la casa que nos dieron ese lugar, pues se hizo ese culto unido. Regreso y me dice el pastor Zarza, me dice, ¿cómo te fue? Yo, perfecto. Creo que el tiempo lo he cumplido aquí. Nos abrazamos fuertemente, lloramos, y me dice, me duele mucho que no tengo un amigo aquí, que tú eres mi amigo, pero me alegro a la vez porque te vas de este lugar. Y pues gracias a Dios terminé ese proceso. Dios ha sido bueno en este tiempo. Regreso a casa, no fue fácil el regreso, regresé con miedos, regresé aún a iglesias, hubo rechazo, porque en vez de abrazarme, en vez de decirme, estamos contigo, me decían, oye, es una pregunta, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Y si cometiste el delito o no lo cometiste? Y yo les decía, hermanos, te voy a decir una cosa, yo soy libre. Y si quieres saber si yo cometí ese delito o no lo cometí, tú que estás más cerca de Dios, pregúntale a Él. Y Él te va a decir si cometí ese delito o no lo cometí. Es cuando aprendí que en la Biblia dice que nosotros tenemos un abogado ante el Padre. Y sé que por esa esperanza y por esa palabra, sé que muchos van a ser salvos en ese lugar. Eso fue mi proceso dentro de la cárcel, así te lo dije muy rápidamente. Hay muchas cosas que también pasé ahí, muchos golpes. Y recuerdo muy bien el último día que salí, a esa persona que me pegaba, parece hasta que me agarró cariño ese hermano, me veía y me pegaba, y yo así, pues, ¿qué onda contigo, brother? O sea, yo decía, bueno, Dios, ya puse una mejilla, ya puse la otra, ya puse un brazo, ya puse el estómago, ya puse el hígado, ya puse las piernas, ya puse todo, Señor, ahora ya no tengo nada que poner. ¿Qué onda con este brother? Recuerdo el día que salí, llega mi liberación, salgo de la celda, en la celda se ponen a llorar, hay una persona que está como encargada de celda, el cual me dio mucho gusto conocerlo, me abrió las puertas de ahí, de ese lugar, y yo le organizaba muchas cosas en cuanto a ventas, dinero, muchas cosas le organizaba. Tuve una relación con él muy, muy bonita. Me dice, Isra, te voy a extrañar. Creo que cuando todos salen bueno, me tocó cuando le tocó libertades a otros compañeros, decían, ay, qué bueno que ya se vaya, órale, ya, felicidades, órale, que se vaya. Pero ya cuando yo fui, les dije, ¿saben qué? Les dije, hay una palabra que dicen, ya me llegó la chida. ¿Qué es la chida? Pues la libertad, ¿no? Les dije, pues ya subí todo eso, pues como los sentí muy amigos míos, les digo, ¿saben qué? Ya me llegó la chida. Que se ponen alegres, no, qué bueno, Isra, qué padre, excelente. Y uno que era un amigo que estuvo mucho conmigo,
agarra y se va a un rincón y se pone a llorar. Me dice, te voy a extrañar. Yo también. Voy a estar orando por ti, que Dios tenga tu proceso muy rápido. Recuerda que Dios es el que abre y cierra lugares. A mí me abrió esta celda y también te la puede abrir. Compartí mucho con los de la celda. Y en vez, cuando sigo una persona, como se los digo, se alegraban los demás. Pero cuando yo salí, se quedó la celda triste. ¿Por qué? Porque durante todas las mañanas teníamos un radio chiquito que me llevaron mi mamá con una USB de alabanzas. Yo en las mañanas tenía el poder de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde poner alabanzas. Y las ponía. Al principio era una burla, hermanos. Me decían, ay, el hermanito, el otro, el arrepentido, quién sabe qué. Luego, por algún momento, una cosa se me olvidaba poner, porque yo cocinaba ahí, hacía comida con el señor de la celda. La jefa, le dice la jefa de la celda, le hacía comer y todo, se preparaba cosas, porque yo siempre estuve activo para no deprimirme, para no ponerme triste. Y cuando me iba a poner el avance me decían, ¿y ahora, Isra? ¿Por qué no pones tus cantos? Ya te los pongo, ya los ponía. Y la gente se alegró tanto, y cuando me salí me dijeron, déjame tu CV, déjame tu bocina. Espero que todos sigan con esa, podremos decirlo, costumbre de poder alabanza en la mañana. Cuando yo salgo, como se los comento, se ponen todos tristes. Y regresando al tema del que me golpeaba, lo veo así bajando y dije, ay, ya me va a dar hasta mi despedida otra vez. Agarro bajo y me dice, es que ya te llegó la chida, ¿verdad? Y le digo, sí, brother. Y yo dije, ya aquí espero el primer mazapanoso, patadón, lo que tú quieras, ¿no? Dije, ay, a ver, si así me recibió, ahora cómo me va a despedir este brother. Agarro y me dice, pues que Dios te bendiga. Yo me quedé así de, que Dios te bendiga, disfruta tu libertad. Y dice, perdóname. Y yo agarro y le digo, y lo veo a los ojos, y le digo, no hay nada que perdonar. Hubo un proceso que tenía que aprender. Pues espero que también te llegue la chida. Cuídate. Y me salí. Y es cuando también aprendí a decir, ama a tu peor enemigo. Fue difícil, fue difícil. Gracias a Dios salimos de ese proceso. Al momento de salir, todavía di más bendición, todavía, hermanos, di bendición. Porque pues ya tenía ropa pues, más bonita, digamos, en ese aspecto, un pants muy bonito, unos tenis de marca, lo que tú quieras. Y me encuentro un muchachito que siempre estaba conmigo y siempre me decía, abrázame. Ah, vente, brother, te abrazaba. Me decía, no, aquí ya te llegó la chida, porque se rumoró mucho que me llegó la chida. Y agarra y me dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? Yo, ¿qué? Dice, ora por mí. Y me acordé del versículo, si vas y en la calle y te piden la capa, y agarré y le digo, voy a orar por ti, pero quiero darte un regalo muy especial. Era un chavo que tenía los tenis rotos y sucios. Agarré, me quito mi chamarra, me quito mi pants, me quito mis tenis y le doy todo. Le digo, toma, te lo regalo de corazón. No, toma, quiero que andes bien. Y se pone a llorar. Y le digo, más que esto, te voy a regalar. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Y me dijo, voy a estar ahí. Y me fui, al momento salí con todo sucio, asqueroso, horrible, apestoso, como no te imaginas. Pero con el corazón limpio y cumpliendo el propósito. Eso fue mi proceso en la cárcel. ¿Puedo tomar unos 5 minutos más, pastor? ¿Qué pasa cuando salgo? Empiezo a ver esas trabas. Que si cometí, que si no cometí, que si esto, que si lo otro, que si las iglesias me juzgaban, que los que no me juzgaban. Mucho rechazo. Pero imagínate venir de un lugar donde todos son rechazados, donde te insultan, donde te golpean, a que te digan, ¿sí lo cometiste? Mira, yo, ay, hermanito, no hemos aprendido a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Para concluir, quiero concluir esta última etapa. Salgo de la cárcel, empiezo a predicar, empezamos a dar gracias a los hermanos que oraron por mí. Como les digo, las oraciones de las iglesias son muy, muy importantes para un ministerio. Así que tú, hermano, que oras por un ministerio, síguelo haciendo.
que no se termine esa pasión por orar por ellos. Sigamos orando por los hermanos que están en la cárcel. Sigamos orando por la viuda, por el anciano. Demos gracias por la comida, demos gracias por el vestido, demos gracias por cada momento que tenemos de vida. Cuando salgo, pues pasan aproximadamente a este año, pues empiezo a ejercer el ministerio, empiezo a predicar, empiezo a compartir, empezamos a abrir otra una iglesia, estoy con una pastora apoyándola, empezamos a hacer eventos y sí, aún sigo siendo criticado. Pero ¿sabes? Ya no me importa. En este año Dios me empieza a probar otra vez. Empiezo a tener pruebas. Y tú dices, bueno, ya voy marchando bien, gracias a Dios. Mira, te puedo decir que a pesar de que salí de ese lugar, tengo un excelente trabajo. Tengo un excelente trabajo, empiezan a regresar las cosas bien, tengo mi nueva bebé, tengo a mi hija Emma, se establece mi economía, empiezo a recuperar todo lo que antes había perdido. Empiezo a ser feliz nuevamente. ¿Qué pasa este año? Pierdo a mi papá. ¡Wow! Una de las pérdidas más grandes de mi vida. A mi papá Alfredo, excelente predicador. Lo admiro. Yo decía, si hay una persona que admiro como predicador, eres tú. Yo te quiero como papá y tengo un respeto por ti como papá. Pero como predicador, ¡wow! Me haces viajar. Creo en ti. Creo en las palabras que tú dices. Y de repente un día, domingo, me dice, oye, ¿no has visto tu papá? No. Te habla y me dice, mi hermana, ¿has hablado con papá? No. ¿Tú? No, tampoco. Le hablamos a su pareja. Oye, no, tampoco. Y me dice, oye, ¿no te he hablado con mi papá? No, no hemos comunicado con él. Y decimos, ¿qué está pasando? Pues le hablamos, mensaje, nada, nada. Y le digo a mi hermana, vamos. Llega su pareja a su casa. Mi papá está muerto. ¡Guau! Yo decía, bueno, decía, Dios no quería que de esa manera muriera mi papá. Fue difícil este año porque, como te digo, lo admiraba mucho. Y ya cuando llego yo y veo que él fallece, lo veo sentado sobre una pared, recargado, y lo vi en paz. Yo todavía agarré y dije, creo en ti, Dios. Creo en ti y sé que tú puedes levantar a un muerto. Y dije, vamos a orar. Y entro y lo veo así. Dije, nadie entres, por favor, que déjeme a solas. Entro y empiezo a orar, Señor, en nombre de Jesús, yo te pido y hablo vida a este cuerpo. Empiezo a declarar vida sobre él y todo. Y me llega a mi mente, Yerra, es su tiempo. Y en mi mente empezó, ¿pero por qué así? Es su tiempo. Era así. Cuando empiezo a escuchar esas palabras en mi corazón siento paz. Digo, Señor, está bien, siento paz. Cuando empezamos a hacer todo el proceso de esto, de llevar su cuerpo, esperar los peritos que se lo llevaran y todo eso, durante todo ese proceso de que fallece él, empiezo a sentir paz. Empiezo a sentir paz y muchos hermanos me dicen, ¿y cómo te sientes? Hermano, para esto nacimos, para morir. Y un buen cristiano, ¿qué espera? La muerte. ¿Y después de la muerte qué? La resurrección. Y digo, ya terminó su tiempo aquí, su proceso. Y créeme que ese duelo, y muchos empezaron a decir, no te vais a deprimir, no vais a caer en depresión. No, hermano, ya no, porque entendí el propósito de Dios. Y ese es mi testimonio a muy cortas etapas. Hay muchas más cosas que compartir, pero por hoy es esto. Y lo principal y el objetivo principal que viene a esta iglesia es decir, esfuérzate. Tu ministerio no es en vano. Tu talento no es en vano. Hay cosas que hacer como iglesia. Hay lugares que tenemos que visitar. Tenemos que darle de comer al hambriento. Tenemos que dar cobija al que no tiene. Tenemos que llevar alimento a los hospitales. Tenemos que predicar. Tú dices, ¿cómo predico? Simplemente comparte. Comparte. No te desesperes que tu hijo no esté creyendo. No te desesperes que toda tu familia no esté aquí. Todo tiene un tiempo y un porqué. Pero
de todas esas adversidades que yo he pasado, hoy en día te puedo decir que Dios es mi paz, que Dios es mi tranquilidad. Muchos pueden decir, pasaste muchas cosas, pero hoy puedo decirte, gloria a Dios por todo lo que he pasado. Bendito sea el nombre de Dios, porque todo lo que he pasado no me ha soltado. Porque hoy puedo sentir tu presencia, Señor, porque hoy puedo sentir tu paz, tu tranquilidad, porque ¿qué nos puede separar de Dios? Dice, ni hambre, ni desnudez, tribulación, angustia, ni la cárcel, ni la muerte, nada podrá separarnos del amor de Dios. Hoy te digo, hermano, y voy a tomarme este momento para orar por ti. Hoy yo voy a orar por la iglesia, por los que estén en la transmisión. Hoy lo siento en mi corazón. Hoy, Señor, obedezco a lo que tú me mandas. Hoy yo vengo a orar por esta iglesia, Señor. Que tú renueves sus fuerzas. Que tú le des la paz que necesitan, Señor. Que tú sigas respondiendo a esas preguntas que están haciendo, Señor. Hoy digo, Señor, si este siervo inútil ha salido de todas esas pruebas, la iglesia siempre va a seguir caminando. Hoy te pido por el corazón de mis hermanos, de los que están sentados aquí, de los que están escuchando la transmisión, que siempre hay una esperanza, y la esperanza es Dios. Espíritu Santo, yo vengo a hacer lo que tú me mandaste, y hoy vengo a decir vida a los corazones, fuerzas a los ministerios que están ejerciendo este lugar. No te desesperes, iglesia. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Sigue trabajando, iglesia. Sigue haciendo las cosas que Dios te manda. Sigue haciendo lo que Dios te ha puesto en tu corazón, en tu mente. Hoy te digo, esfuérzate y sé valiente. Hoy te digo, levántate y predica. Hoy te digo, comparte el pan, comparte la cobija, comparte todo lo que tú tienes. Tienes todo, tienes pies, tienes manos, tienes boca, tienes talentos, tienes dones. No te canses, iglesia. No te canses, iglesia, de seguir trabajando. Hay muchos que están perdiendo. Hay muchos que necesitan más de Dios. Hay muchos que necesitan más de lo que tú tienes. Hoy tú tienes un plato de comida en tu mesa. Muchos no lo tienen. Hoy comparte ese pan. Comparte ese pan, tanto material, tanto ese pan espiritual. Hoy, iglesia, te digo, no te calles. Sigue adelante, sigue adelante. Hoy el Señor me insiste que te diga, sigue adelante, iglesia, no te canses. Predica, predica, comparte, comparte. Amor, amor. Lo que necesita este mundo es amor. Comparte ese amor que tú tienes. No te menosprecies por ser grande, no te menosprecies por ser joven, no te menosprecies por ser mujer, no te menosprecies por ser anciano, no te menosprecies, iglesia. El mundo está esperando esas palabras tuyas. Hoy te digo, Señor, que te pongo esta iglesia en tus manos. Hoy yo cumplo con el propósito el cual he venido, es decir, llévalos de tu mano. Síguelos guiando, iglesia. Síguelos guiando, Dios, a esta iglesia. Gracias por la oportunidad, iglesia. Gracias, mis queridos hermanos, mis amigos en Cristo. Y espero que hoy sea el inicio de que renueves tus fuerzas. El pastor necesita ayuda. Y esa ayuda va a venir de la iglesia. Pero tu iglesia, no te dejes de callar. No dejes de no compartir tu ministerio. Hoy decimos gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te agradecemos por este momento, este instante. Porque este siervo inútil ha sido quien ha compartido de sus tragedias, de sus malas decisiones. Que siempre tú, de lo malo, sacas algo bueno. Te damos gracias, Señor, por todo. Amén.